Desafíos y decisiones. La pandemia de COVID-19 y su impacto en los sistemas de atención médica. La pandemia de COVID-19 ha dejado una huella imborrable en los sistemas de salud globales, revelando vulnerabilidades y desencadenando una crisis sin precedentes. Los hospitales se vieron abrumados y las carencias estructurales salieron a la luz, exponiendo la necesidad urgente de reformas profundas y una mayor inversión en salud pública. Inicialmente, muchos sistemas de salud lucharon por adaptarse a la velocidad y la escala del brote. La falta de preparación fue evidente en la insuficiente capacidad de respuesta ante emergencias, la escasez de planes de contingencia efectivos y la limitada capacidad para gestionar el aumento exponencial de pacientes, lo que exacerbó la crisis desde sus inicios. Al principio de la pandemia, la escasez de recursos médicos esenciales como mascarillas, ventiladores y equipos de protección personal se convirtió en una barrera crítica. Esta situación no solo puso en riesgo la salud de los trabajadores médicos, sino que también limitó la capacidad de los hospitales para tratar a los pacientes de manera efectiva. La insuficiencia de personal médico capacitado fue otro gran desafío durante la pandemia. Muchos hospitales enfrentaron dificultades enormes debido a la falta de médicos y enfermeras especializados en cuidados intensivos, lo cual comprometió la calidad del tratamiento a los pacientes críticos y aumentó la tasa de mortalidad. La desigualdad en el acceso a la atención médica se hizo más evidente que nunca durante la pandemia. Diferentes regiones mostraron disparidades significativas en su capacidad para manejar la crisis, afectando desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables y exacerbando las inequidades preexistentes en la salud. La infraestructura hospitalaria obsoleta jugó un papel crucial en la gestión de la pandemia. Hospitales sin la capacidad adecuada o tecnología actualizada enfrentaron mayores dificultades para adaptarse a las exigencias del COVID-19, limitando la respuesta efectiva. La centralización de los servicios de salud demostró ser un obstáculo durante la pandemia. Regiones que dependían de centros médicos centralizados experimentaron demoras en la atención y sobrecarga en sus instalaciones, complicando la gestión de la crisis sanitaria. La atención primaria, a menudo subestimada, resultó ser fundamental en la pandemia. La falta de inversión en este primer nivel de contacto impidió una respuesta rápida y efectiva, exacerbando la propagación del virus en muchas comunidades. La privatización de los servicios de salud antes de la pandemia creó una brecha en la equidad de la atención médica. Esto resultó en un acceso desigual a tratamientos esenciales, afectando principalmente a las poblaciones de bajos ingresos. Los recortes presupuestarios en salud en años anteriores al COVID-19 debilitaron severamente los sistemas de salud. Esta falta de fondos se tradujo en carencias críticas justo cuando más se necesitaban recursos para enfrentar la emergencia sanitaria. Los recortes presupuestarios en salud previos a la pandemia dejaron a muchos sistemas sanitarios en una posición vulnerable. La falta de inversión continuada debilitó infraestructuras críticas y redujo la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública. Las decisiones políticas influyeron significativamente en cómo cada país enfrentó la crisis sanitaria. Algunos gobiernos actuaron rápidamente para fortalecer sus sistemas de salud, mientras que otros minimizaron la gravedad del virus, afectando la eficacia de las respuestas implementadas. La cooperación internacional jugó un papel crucial en la gestión de la pandemia, aunque fue inconsistente. Países que compartieron información y recursos lograron controlar mejor la propagación del virus en comparación con aquellos que optaron por estrategias más aislacionistas. La falta de transparencia en la gestión de la crisis sanitaria generó desconfianza y complicó los esfuerzos de contención. Cuando los gobiernos no comunicaron claramente las medidas y datos, la eficiencia de las respuestas se vio comprometida. Las organizaciones internacionales de salud, como la OMS, enfrentaron desafíos sin precedentes durante la pandemia. Su eficacia fue cuestionada, aunque también destacaron por su papel en la coordinación de esfuerzos globales y la difusión de información vital. La pandemia de COVID-19 ha revelado las stark diferencias entre países con sistemas de salud robustos y aquellos con infraestructuras más frágiles. Los primeros lograron manejar mejor las olas de contagios, reduciendo las tasas de mortalidad y manteniendo servicios médicos más estables, mientras que los segundos enfrentaron colapsos hospitalarios y una alta mortalidad. Una de las lecciones críticas de la pandemia ha sido la necesidad de reevaluar y reforzar los presupuestos nacionales destinados a la salud. Muchos gobiernos se vieron obligados a incrementar sus gastos de emergencia para contener el virus y tratar a los pacientes, lo cual puso de manifiesto la importancia de una planificación financiera previsora en salud. El impacto económico de la pandemia también ha afectado directamente los fondos destinados a la salud, con muchos países enfrentando recesiones que limitan su capacidad de inversión en el sector.
Esto subraya la necesidad de políticas que aseguren financiamiento sostenible para la salud, incluso en tiempos de crisis económica. La implementación de tecnologías de salud ha sido un desafío y una solución durante la pandemia. Herramientas como el rastreo digital de contactos y la inteligencia artificial para diagnosticar el virus han jugado roles cruciales, aunque también han surgido preocupaciones sobre privacidad y equidad en el acceso a estas tecnologías. Finalmente, la telemedicina se ha consolidado como una solución emergente durante la pandemia, permitiendo la continuidad de la atención médica a pesar del distanciamiento social. Sin embargo, sus limitaciones también se han hecho evidentes, particularmente en áreas con acceso limitado a Internet o en poblaciones menos tecnológicamente hábiles. La pandemia ha subrayado la importancia vital de la educación continua en el sector salud. Profesionales actualizados son esenciales para enfrentar emergencias sanitarias con eficacia, destacando la necesidad de inversiones permanentes en formación y capacitación. Los desafíos en la distribución y acceso a vacunas y tratamientos para el COVID-19 han sido significativos. La logística complicada y la inequidad en el acceso han resaltado brechas críticas en los sistemas de salud públicos y privados. Las patentes y derechos de propiedad intelectual jugaron un papel controvertido durante la pandemia. La protección de estas patentes a menudo limitó la disponibilidad de tratamientos vitales, lo que provocó un debate global sobre la equidad en la salud. La crisis de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la salud mental de los profesionales de la salud y los pacientes. El aumento del estrés y la ansiedad subrayan la necesidad de servicios de apoyo psicológico más robustos. La revisión y adaptación de las políticas de salud pública para futuras pandemias es crucial. Aprendiendo de los retos actuales, los gobiernos y organismos deben diseñar estrategias más resilientes y flexibles para responder a crisis sanitarias emergentes. El papel de la comunidad y la responsabilidad individual en la gestión de la salud pública se ha destacado durante la pandemia. Las acciones colectivas, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, han demostrado ser cruciales para controlar la propagación del virus. La colaboración entre individuos y autoridades sanitarias ha sido fundamental para enfrentar la crisis eficazmente. A lo largo de la pandemia, hemos aprendido sobre la importancia de una buena coordinación entre los sectores público y privado en la salud. Esta sinergia ha permitido una respuesta más ágil y efectiva, especialmente en la distribución de recursos y la implementación de estrategias de atención médica. El impacto a largo plazo de la pandemia en la planificación de los sistemas de salud es innegable. Se ha puesto en evidencia la necesidad de sistemas más robustos y flexibles que puedan adaptarse rápidamente a crisis sanitarias imprevistas. La inversión en infraestructura y tecnología será clave para futuras respuestas. Post-pandemia, es crucial fortalecer los sistemas de salud para evitar futuras crisis. Esto implica no solo más inversión en infraestructura y personal, sino también en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y medicamentos. La preparación y prevención deben ser prioritarias. Reflexionando sobre la resiliencia y la necesaria reforma de los sistemas de salud globales, es evidente que la pandemia ha sido un punto de inflexión. Debemos tomar las lecciones aprendidas para construir sistemas de salud que no solo sobrevivan a futuras pandemias, sino que también prosperen. Antes de finalizar, me gustaría recordarte lo importante que es tu apoyo para seguir creando contenido relevante y de calidad como este. Si encontraste útil o interesante este video sobre la economía de la salud en crisis, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video futuro. Además, si te gustó el contenido y crees que puede ser útil para otras personas, no olvides darle un like y compartirlo en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y alcanzar a más personas con información valiosa. Gracias por tu apoyo continuo y nos vemos en el próximo video.